Bien, vamos a la palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera a Timoteo, capítulo 2. Primera a Timoteo, capítulo 2. Leo de la siguiente manera. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador. Señor, quisiera que me des la gracia para enseñar tu palabra. Yo quisiera que tú me usaras y me ungieras en este momento. Bendíceme predicando, Señor, y echa fuera todo espíritu mentiroso que no te alaba, que no te glorifica, que no te bendice, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y queremos que tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, dice la palabra del Señor, ante todo, exhorto ante todo. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo acá? Está hablando de las instrucciones sobre la oración y sobre el lugar de las mujeres en la iglesia. Pero principalmente está hablando de instrucciones sobre la oración, porque Dios quiere que oremos, pero Dios nos instruye cómo orar, qué orar. ¿Me entiende? ¿Cuándo orar? O sea, qué no orar y cómo no orar. Dios nos instruye. Entonces el apóstol Pablo instruye a la iglesia sobre la oración. Y él dice, ante todo, exhorto ante todo. Ahora, estaba viendo acá en el diccionario del griego que la palabra ante todo es protón, pantón. ¿Qué es protón? De ahí viene la palabra prototipo. Lo que está diciendo que lo primero, ante todo es lo primero, es primero en importancia. O sea, lo que Pablo está diciendo, esto tiene una importancia tremenda en la oración. Es protón, que significa, ante todo, ¿cierto? Es protón, primero que todo. O sea, mi primera petición, yo les voy a enseñar a ustedes a orar, cómo orar, incluso las mujeres, ¿cierto? Cuál es su lugar, pero quiero, ante todo, yo quiero decirles que tomen esto en primer lugar, como primera importancia, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y aquí aparece una lista. Primero Pablo habla de rogativas, que tiene que ver con rogar, pedirle a Dios, venir delante de su presencia para rogarle a Dios, una actitud de humildad. Luego dice oraciones, que significa hablar con Dios. En nuestras oraciones hablamos con Dios. Y luego dice peticiones y acciones de gracia. O sea, aquí tenemos 4 tipos de oración: la rogativa, la oración, ¿cierto? En sí, la petición y la acción de gracia. Pero me llama la atención que dice por todos los hombres. Y ahora esa raíz griega, huper, pantón, antropos. Ese antropo tiene que ver con hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que la oración es de alcance universal, incluyendo a todo tipo de hombres, pecadores y también santos. O sea, Pablo nos está enseñando que tenemos que orar no solo por los santos, sino por todos los hombres. Y la palabra griega ahí es de alcance, ¿cierto?, universal, incluyendo a los pecadores y también incluyendo a los santos. Porque
En nuestro modo de pensar podríamos decir, bueno, vamos a orar, pero vamos a orar por los santos, por la iglesia del Señor. Es verdad que la iglesia tiene una preeminencia, una preferencia, y Pablo incluso dice que le hagamos bien a todos, ojo, todos es todo, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Entonces es verdad que la familia de la fe tiene una importancia, pero cuando Pablo habla de orar, debemos orar por todos los hombres, incluyendo, ¿cierto?, a los pecadores y también incluyendo a los santos. Entonces, hay mucha gente que dice, pastor, a veces no sé cómo orar y qué orar. Bueno, ore por su vecino. No sé si usted le sabe el nombre a su vecina, a su vecino, a los hijos del vecino, a la señora del almacén. Ore por ellos, para que el Señor les ilumine, conozcan al Señor si no lo conocen. Entonces hay tanto que orar. Entonces el apóstol Pablo está dando una instrucción que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Ya? Entonces es de alcance universal, todo tipo de personas, todo, incluso por el vecino que usted sabe que vende droga. Ahora, no a orar usted va a decir, Señor, que le vaya bien, que venda más droga, que nunca lo pillen los carabineros. Señor, ojalá que tenga una casa más grande, dale más soldados para que cuiden su imperio. Usted no va a orar eso. Usted no va a orar, guarda al traficante. No, usted va a orar, Señor, cambia su mentalidad, que él sea un hombre de bien. Tú tienes poder para hacerlo, Señor, y trata con él, Dios mío. Y si es necesario, Señor, que se descubra y que le quiten todo, Dios, y que esta persona pueda pagar porque está maldiciendo a nuestra población, ¿cierto? Y que se desbarate toda obra del diablo, de tráfico de droga. Pero primeramente orando para que Dios tenga misericordia y lo salve, lo perdone, lo cambie, porque Dios tiene poder para hacerlo. Entonces, cuando la Biblia dice que oren por todo, debemos orar por todo. Ahora, ¿en qué forma lo vamos a hacer y qué vamos a pedir? Esa es la diferencia. Usted no puede decir, yo oro por el ladrón para que siga robando, para que no lo pillen. No, no puedo orar. Yo puedo orar para que el Señor cambie su corazón, porque mucha gente está perdida, porque mucha gente está lejos de Dios, porque mucha gente, ¿cierto?, está ciega. Ahora, cuando usted ve en Tito, capítulo 3, veamos lo que dice Pablo. El mismo Pablo le dice a Tito, porque a veces tendemos a orar por el juicio inmediatamente. Y queremos que Dios traiga juicio y destrucción inmediatamente. Pero mire lo que dice la Biblia. Tito, capítulo 3. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. O sea, voy a ser manso con todos los hombres. Ojo, mostrando mansedumbre para con todos. Dice, no, es que yo no puedo ser manso con esta persona que es violenta. Pero la Biblia nos manda a mostrar mansedumbre con todos. ¿Me entiende? Con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Y ahí por qué? Porque Pablo dice, nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados. Nosotros éramos esclavos de concupiscencia, de diversos deleites, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, Pablo dice, oren por todos los hombres porque, y no se escandalicen cuando vean gente en este mundo que vive en rebeldía, que son insensatos, que son esclavos de concupiscencia, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Pablo era un perseguidor. Pablo arrastraba a los cristianos, a las mujeres, y los llevaba ante el concilio.
y los azotaba y los encadenaba y los mataba. Pablo consentía en que los apedrearan y los mataran. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo voy a orar por Pablo si Pablo... Bueno, Pablo dice, oren por todo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Entonces el alcance de la oración es universal, incluyendo a todo tipo de personas. Ahora, luego dice, volvemos a Timoteo capítulo 2, verso 2, dice, y por los reyes y por los que están en eminencia. Los reyes. Ahora, entre ellos también en aquel tiempo se incluía a Nerón, que ya hacía, dice la fecha en esta epístola, que dice que Nerón ya había incendiado Roma y había atribuido, ¿cierto? Ese incendio le echó la culpa a los cristianos. Entonces, pero Pablo dice, oren por ellos, porque emprendió una persecución. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, ustedes tienen que orar, incluso por Nerón, ¿ah? Y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, para que Dios cambie ese corazón. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos serían como Sodoma y Gomorra. Entonces, el hombre cambiaría el uso natural. Hombres que querrían acostarse con hombres y mujeres querrían acostarse con mujeres. Entonces, pero no, nosotros como cristianos no podemos decir, bueno, está escrito en la Biblia, entonces si yo oro para que se conviertan, estoy orando en contra de lo que está escrito en la Biblia. Así que oro para que se sigan acostando. Ojalá cada día de niñitos se enamoren hombres con hombres. No puedo orar así. Yo tengo que orar para que Dios cambie esa mentalidad. Para que el príncipe de la potestad del aire sea reprendido. Porque operan los hijos de desobediencia. Porque cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces yo tengo que orar, Señor. Es verdad que la palabra dice que viviríamos tiempo como Sodoma y Gomorra. Pero oramos, Señor, porque todavía estamos en tiempo de la gracia. Para que tú puedas detener esta perversión. Para que esta gente se convierta a Dios. Tu palabra dice, Señor, que vendrían guerra. Pero oramos para que tengamos paz. Para que nuestro país no entre en guerra, para que no haya conflicto en nuestro país. Para que lo que está pasando ahora en Rusia, ¿cierto? Putin reflexione y reaccione. Sabemos nosotros que el mundo entero está bajo el maligno y que, Señor, no hay voluntad de detener la guerra, que son solo discursos de la ONU. Pero no hay nada firme que ellos puedan hacer, porque hay intereses para todos. Pero, Señor, tú puedes hacer reaccionar el corazón de este hombre para que deje de bombardear a esa nación que es más débil y para que vivamos quieta, para que nuestros hermanos cristianos que están refugiados hoy día en un búnker, que están refugiados quizás en una cueva o en el metro o en lugares secretos, que no pueden llevar una vida normal, que no están como nosotros con una camita caliente, con comida, que no hay, Señor, ni siquiera útiles de aseo, para aquellos que lo han perdido todo, para que tengas misericordia, para que tengan misericordia. Entonces Pablo nos manda a orar. En ese tiempo estaba Nerón. Pablo no decía, Señor, te pido que Nerón incendie más ciudades, te pido que Nerón nos mate más, te pido que Nerón, no, que lo bendiga y lo ayude para que siga siendo un pervertido, no. Pero sí puedo orar para que estos gobernantes puedan tener buenos pensamientos. Que si quieren hacer la guerra, se detenga la guerra. Que si quieren dictar leyes que van en contra de la libertad religiosa, de culto, del ejercicio de nuestros cultos, podemos orar
para que Dios cambie la mentalidad de estos gobernantes. Entonces no es que yo voy a orar, Señor, que me persiga más, que me maltrate más, como un masoquista. No. Yo voy a orar por los gobernantes para que tú le cambies la mente, para que tú le cambies el corazón, para que podamos vivir. Esa palabra para que vivamos, dice, es para que podamos vivir quieta, literalmente para que llevemos una vida tranquila. Porque ¿qué pasa si en nuestro país mañana, cierto, se quita la libertad de culto? No vamos a llevar una vida tranquila. ¿Qué pasa si en nuestro país mañana viene una guerra con los países limítrofes que tenemos al lado, un Bolivia, un Perú, una Argentina? Por más que digamos, no, si es que Chile tiene armamento, Chile tiene los mejores aviones, Sudamérica tiene una buena situación económica, en la guerra todos pierden, todos. No hay ganadores. Los únicos que ganan son los arquitectos de la historia, los que venden armas, los que fabrican la guerra, los poderes que dominan el mundo. El que gana es el diablo. Pero todos pierden. Decía un hermano que es coronel ya, retirado, y él decía, la guerra la hacen los políticos, la pelean los soldados y sufren los civiles, y mueren los civiles. Es verdad. Entonces no podemos nosotros pensar de que la oración no tiene efecto. Porque nuestra oración sí tiene efecto. Nuestra oración sí tiene poder. Y Pablo dice, para que vivamos quieta y sosegadamente, tranquilos, tranquilos. Me encanta porque aquí hay una palabra, cuando dice vivamos, que denota el curso de la vida. En otras palabras, el curso de nuestra vida, porque nosotros tenemos dos tipos de vida. El cristiano tiene dos tipos de vida. La vida espiritual, que es con Z, Zoes, la vida Zoes, que es la vida de Cristo en nosotros. Haga siempre el cristiano una diferencia, la vida de Cristo, la vida espiritual. Es esa vida que a mí me da paz en medio de las tormentas. Es esa vida que a mí me da fe, esperanza en medio de la desesperanza. Es esa vida que me cambió, que sacó mi naturaleza humana, la cambió por una naturaleza. Es la vida Zoes, la vida de Dios. Esa es una acepción de la palabra vida en el Nuevo Testamento que está escrito en griego. Zoes, vida de Dios. Pero aquí cuando dice para que vivamos, no está hablando de la vida Zoe, sino el curso de la vida normal, natural. Porque también tenemos los cristianos una vida normal, una vida natural. Vamos al trabajo, tomamos metro, tomamos micro, vamos a la bencinera para que nos carguen, pagamos agua, pagamos luz, pagamos impuestos. ¿Cierto? Entonces hay una vida que es una vida normal, somos ciudadanos, tenemos una bandera, tenemos una nacionalidad. Entonces, esa es la vida bio, la vida natural, la vida humana, el curso de la vida, que todos la viven. Entonces nosotros no podemos pensar que somos hijos de Dios y entonces no nos importa lo que pase en el mundo o en el país. Sí, no importa. Sí nos importa lo que pasa en Ucrania y sí nos importa lo que pasa en Rusia porque nos va a perjudicar. Y si esto se incrementa, subirán los precios, ya han subido bastante de todo lo que tiene que ver con la gasolina. Subiendo la gasolina, suben los alimentos, sube todo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no solo llevamos la vida espiritual, la vida Zoe, también llevamos la vida bio, la vida biológica, la vida humana, el curso de la vida también. Y necesitamos vivir quieta y reposadamente. Entonces la respuesta es, claro, tenemos que orar por las autoridades. Hay gente, me recuerdo cuando la señora Bachelet era la presidenta de la República, decían, es una Jezabel, hija del diablo, y adjetivos terribles. Bueno, porque es agnóstica, porque siempre impulsó leyes en contra de la palabra, pero eso no quita que oremos para que Dios le dé inteligencia para gobernar, porque en el gobierno de la señora Bachelet se hicieron cosas buenas a favor de la iglesia,
Y esto no nace del corazón humano, nace de la oración del pueblo de Dios. Como en el gobierno de derecha también se hicieron cosas buenas para la iglesia y cosas malas. ¿Me entiendes? Entonces la iglesia no está aquí para identificarse ni con la derecha ni con la izquierda, para orar por los gobernantes. Ahora mismo, ¿cierto? Hay mucho temor que va a ser el nuevo presidente, Boris, un presidente joven. Se va a dejar llevar por sus amigos, por los que andaban en las protestas, por estas personas que son anti Dios, o va a escuchar también el consejo de los viejos políticos que algo tienen de cristiano. ¿Para qué vamos a decir que son cristianos y convertidos y nacidos de nuevo? Pero algo tienen de conservador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a publicar cositas contra Boris o vamos a empezar a orar mejor por él, para que Dios incline su corazón a la prudencia, al temor, para que vivamos una vida donde podamos ir a la feria libre, donde los hombres que han luchado años por tener una casa, no venga un sistema de gobierno que le quiten la casa porque es muy grande y digan, le vamos a dejar una habitación y lo demás será para el fisco y se lo vamos a dar a otras personas. Entonces hay tantas cosas que a veces como cristianos somos ignorantes, porque yo soy uno de ellos. Me cuesta entender. Pero con la ayuda del Señor podemos orar al Señor para que vivamos quieta y reposadamente. Es como cuando alguien dice, pastor, mañana me opero, ore por mí. Ore por mí porque mañana tengo que hacerme una cirugía. ¿Qué hacemos nosotros como pastor? Ya está programada la cirugía. El Señor puede hacer un milagro en el mismo momento, ¿cierto? Dios puede hacerlo. Pero Dios no siempre va a emplear métodos sobrenaturales. A veces Dios va a emplear métodos naturales. Jesús dijo, los enfermos son los que necesitan médico. Él no anuló la ciencia médica. Ahora en Proverbios dice que Dios vela por la ciencia. Yo oré para que Dios haga un milagro y quitar el COVID milagrosamente, pero también en un momento el Espíritu Santo me hizo orar para que descubrieran una cura, una vacuna. Y oré para que descubrieran una vacuna. Como en el tiempo, ¿cierto? Cuando vino la peste negra, la peste bubónica, hubieron enfermedades y se descubrieron medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? A un hermano lo van a lo van a operar mañana y ya. Y hemos orado, hemos ayunado y el Señor ya no lo sanó. Pero viene y oramos, Señor, toma las manos de estos médicos para que no haya una negligencia médica. Porque todo viene de ti. Nosotros no confiamos en los médicos, confiamos en ti. Y tú tienes poder para hacerlo. Porque no siempre vas a usar métodos sobrenaturales, también vas a usar métodos naturales. ¿Se acuerdan de Ezequías, el rey? Cuando viene Isaías le dice, prepara tu casa porque morirás. Y él estaba enfermo. Y la palabra era categórica, morirás y no vivirás. Pero el hombre se postró, volvió su rostro a la pared, oró y lloró abundantemente, conmovió el corazón de Dios. Y cuando el profeta iba en la mitad del patio para salir del palacio real, la voz de Dios le dice, devuélvete. Me imagino al profeta con una voz de autoridad, devuélvete. Y dile a Ezequías que 15 años más le son añadidos. Y va al profeta y le da la palabra a Dios y le dice, bueno, y hazte una masa de higo, una masa de higo y póntela en la llaga. Le da un remedio casero, le da un secreto.
¿Por qué no oró el profeta y le puso la mano y la llaga se curó? Porque hay métodos que Dios sana sobrenaturales y hay métodos naturales. Entonces, también Dios castiga a los malhechores. A veces Dios viene y toma dominio y un malhechor, Dios lo puede tocar y un ataque al corazón y hasta ahí llegó el malhechor. Se murió. Pero a veces Dios no lo castiga así. Quiero que veamos en Romanos, capítulo 13, dice así, en el nombre del Señor. El verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando de los soldados romanos. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, la policía y todo esto son servidores de Dios, que no son predicadores, pastores, pero Dios los puso. ¿Para qué? Para que persigan al malhechor. Ahora, usted me va a decir, pero pastor, hay tanta corrupción. Claro que hay corrupción, pero toda esta gente un día tendrá que darle cuenta a Dios. Pero nosotros debemos orar por las autoridades. Y creo que vamos a un... que el Señor me recordó esto y creo que fue el Espíritu Santo, porque ¿quién más está interesado en que aprendamos? ¿Por qué oramos por los gobernantes? ¿Por qué vamos a orar por Boris? ¿Por qué vamos a orar por Putin? ¿Por qué vamos a orar por todos los gobernantes de la tierra? Mire lo que dice el Proverbio, capítulo 21, el verso 1. Y si puede anotarlo, anótelo en la casa. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. No importa si el rey es ateo, agnóstico, impío, pecador, hijo del diablo. No. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué significa esto? Que Dios puede tomar el corazón de un gobernante e inclinarlo a lo que él quiere. Pues Dios es Dios. Dios lo inclina a lo que él quiere. Y eso me da gozo, me da tranquilidad, porque Dios tiene capacidad para tomar el corazón de cualquier hombre. Vamos a ver lo que dice Esdras 6:22. Y dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, porque Dios quiere alegrarnos muchas veces. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¡Qué tremenda palabra! ¿Por qué se regocijaron el pueblo de Israel? Porque pudieron celebrar la Pascua en el tiempo de Esdras. Los panes sin levadura, toda esa fiesta. Porque Dios había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. O sea, Dios es capaz de volver el corazón de cualquier rey. Entonces, ¿tengo que orar por los gobernantes? Claro que sí, porque Dios tiene poder para cambiar esos corazones. Dios tiene poder para cambiarlos. Esdras 7:27. Veamos lo que dice Esdras 7:27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Bendito Dios, Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón. Entonces, ¿por qué oramos? Para que Dios ponga cosas en el corazón de los gobernantes. Yo no sé cuántos están escuchando a esta hora. Para que Dios ponga cosas en el corazón de los gobernantes. Y a esta hora hay mucha gente que me está escuchando y tiene que entender que el corazón del rey está en las manos del Señor. Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque quedó la sensación hace poco que no hay que orar por los gobernantes. No, la Biblia no dice eso. El contexto, el griego y todo lo que tiene que ver está hablando que debemos orar para que vivamos quietas. Ahora,
También, ¿por qué no? Para que se descubran los corruptos y salgan de los gobiernos. Para que les caiga la mano del Señor. Claro que sí. Podemos orar. Podemos orar. ¿Por qué no? Para que Dios haga justicia. Para que los tiranos mueran en las manos de Dios si no son para salvación. Porque después de todo nadie sabe quién es para salvación. Pablo era un asesino. Pero era para salvación. El rey asirio. Estos reyes adoraban ídolos. Entonces tenemos que orar para que Dios tenga misericordia por nuestro país, por nuestra nación. Yo quiero invitarle que no se vayan de la sintonía. ¿Por qué no dedicas conmigo 2 minutos? 2 minutos. A orar por nuestra nación, a orar por lo que está pasando en Ucrania. Digamos, escucha, Señor, mi oración. A orar lo que está pasando allá también en Rusia, por nuestros hermanos que están en Rusia, nuestros hermanos en Ucrania y los países que están ahí, Polonia, alrededor, porque tiene que haber mucha gente que está inquieta. ¿Se imagina que de la noche a la mañana haya un conflicto en Chile? Imagínese un poco y que usted vaya a buscar la plata al banco y le digan no tenemos la plata, le vamos a dar algo. Y que tengamos que escondernos en los metros. ¿Por qué no orar antes a Dios? ¿Por qué no buscar antes al Señor? Vamos a decirle, Señor, Moisés, escucha mi oración. Vamos a orar, Moisés. Y quiero que oren conmigo. Por favor, ayúdenme a orar, los que están ahí en sintonía. Solo unos minutos. Vamos a orar. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de tu presencia hasta ahora. Y quiero pedirte, Señor, como dice tu palabra, por todos los hombres. Ayúdanos a ser como tú, que haces salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre gente que te ama y pecadores. No entiendo tu grado de amor. Tú oraste incluso por aquellos que te crucificaron en la cruz. Y tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también hubieron hijos tuyos que oraron así también. Señor, como Esteban, estaba siendo apedreado y dijo, perdónalos, Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Llegaron a un grado de amor por el prójimo, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nuestro país, que nos des un gobierno justo. Señor, que ayudes al próximo presidente de la República y que no nos guiemos por lo que dice la gente y no llamemos conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Guíalo tú, Señor. Porque no, pedimos que sea un buen presidente, que tenga políticas, Señor, justas, con la iglesia, que tengamos libertad de expresión de culto. Que sea justo, Señor. No permita que enloquezca su mente y su corazón. Él está ahí, Señor. Ya está escogido, elegido. ¿Quiénes somos nosotros? Pero a través de tu palabra me he dado cuenta que tú inclinas el corazón de los gobernantes a lo que tú quieres. Y eso es extraordinario. Tú trataste con reyes. Lo hiciste con el faraón. Le diste un sueño. Y ahí estaba José para interpretarlo. También trataste, Señor, con Darío. En el tiempo de Daniel le diste sueños. Hablaste con ellos, Señor. A través de sueños. Y siempre hubo un siervo ahí. Le diste un sueño a la esposa de Pilato, para que él no tenga que ver con la muerte de ese justo. O sea, tú tratas con todos los hombres de distintas maneras.
Extiende tu mano, Señor, y trata con los gobernantes de Chile. Mira, el Señor, la Asamblea Constituyente. Hay mucha gente ahí anticristiana, antidios, con pensamientos liberales, incluso pensamientos, Señor, homicidas, que están de acuerdo con el aborto y tantas cosas. Pero aún ahí tú puedes entrar. Porque ¿quién te dirá qué haces si tú eres Dios? Extiende tu mano de misericordia, cambia la mentalidad. Queremos que Chile sea un país próspero, bendecido, que podamos enviar misioneros al mundo, que tengamos una buena economía, que vivamos quietas, reposadamente en paz, Señor, y que el Evangelio siga predicándose en las plazas al aire libre, que podamos seguir comprando radios, canales de televisión, para que tu palabra corra y sea glorificada. Porque no es con espada ni con fuerza que ganaremos la batalla, sino con tu espíritu. Y tú eres el mismo, Señor, el que tocaste el corazón del rey en tiempos de Edras y de Nehemías. Eres el mismo, Señor. Tú no has cambiado, ni una sombra de variación tienes. Te pedimos por el conflicto de Ucrania, que es más débil que Rusia. Señor, pero no solamente sufren ellos, sufren en todos lados. Nuestros hermanos en Rusia, nuestros hermanos en Ucrania, Señor. Oramos por ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos paz y tranquilidad. Aleluya. Hasta que tú vengas. Después que tú vengas, Señor, tú, Señor, vas a dejar que la gran tribulación venga. Pero ahora, el tiempo de gracia, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos me dicen un amén ahí en su casita. Amén. Dígame amén y amén. Consider